tu fe. Todos tenemos fe, algunos más que otros, pero como que nuestra fe a veces es tan privada y no es pública. Muchas veces nosotros somos cristianos, pero nadie sabe que somos cristianos, o nadie sabe que somos católicos o cualquier organización, religión. Muchas veces nuestra fe es tan privada que no es pública, porque no queremos que nadie se entere de lo que por dentro somos, porque muchas veces va a ser vergonzoso. Muchas veces, eres cristiano, pues no me gusta estar con los cristianos. Y por eso hoy te vengo a decir que tu fe no tiene que ser privada, tu fe tiene que ser pública, que todo mundo sepa quién eres y por quién vives. De otra forma, somos hipócritas. Amén. Gloria a Dios. Okay. Entonces, yo quiero que muestres tu fe, y una de las cosas públicas que habla la Biblia es el bautizo. Yo no sé si tú has considerado bautizarte o te bautizaste cuando eras pequeño o tenías 5, no sé si 3, 4 años o recién nacido, no sé a qué edad se bautizan, pero la Iglesia Católica bautiza a los niños. Porque ellos creen que si no los bautizan y se mueren, no van al cielo, sino van a un lugar que se llama limbo, el cual está separado del cielo, y es un lugar donde se quedan los bebés que no fueron bautizados. Eso dice la teología católica, pero no dice referente nada a la Biblia. Ahora, cuando se trata de los bebés, la mayoría de la gente viene conmigo, gente que ha sido católica, viene conmigo y me dice: pastor, quiero bautizar a mi hijo, a mi bebé. Y es una conversación awkward, ¿me entiendes? Una conversación como, no quiero decir algo que los insulte, no quiero decir algo que les haga molestar, porque mi intención cada domingo no es hacerlo molestar, no es incomodarlo, es retarlo a que usted salga de su silla confortable y que busque la voluntad de Dios en su vida. Así es que cuando viene la gente y me dice: pastor, quiero que bautice a mi bebé, yo como que busco las palabras adecuadas para decirle qué es lo que la Biblia dice acerca de los bebés. Amén. Ahora, quiero contarles una anécdota. Hace algunos años me encontré en una posición muy complicada. Yo tenía una amiga que estaba embarazada de dos niñas gemelitas preciosas, y los doctores habían dicho que había una complicación terrible y que las niñas venían pegadas, y así sucesivamente la historia continuó. Ellas nacieron, pero nacieron pegadas. Los doctores trataron de despegar a las niñas para que por lo menos alguien sobreviviera, pero al final ninguna de las dos sobrevivió y se fueron al cielo. ¿Por qué digo que se fueron al cielo? Porque la Biblia dice que los niños son del reino de los cielos. Amén. Así es que se murieron, y antes de morirse, los abuelos vinieron conmigo y tuvieron una conversación. Y me dijeron: pastor, queremos que usted bautice a los bebés antes de que se mueran. O imagínense mi posición como pastor. Estaba más joven, ¿ok? Sigo siendo joven, pero estaba más joven. Hace algunos años. Y no sabía qué decirle porque no quería. Estábamos pasando una situación complicada. Las niñas se iban a morir. Los doctores dijeron que iban a sobrevivir 3 meses y sobrevivieron aún más. Estuvimos ahí en el hospital muchos días. Mi esposa y yo no teníamos hijos, apenas venía nuestro primer hijo israelito, que ahora tiene 4 años, y tenemos una segunda hija. Michelle tiene 10 meses y 7 días el día de hoy. Así es que estábamos en una situación complicada. Mi esposa embarazada, nuestra amiga va a perder sus bebés. Vienen los abuelos conmigo porque son católicos, han venido, saben las doctrinas de la Iglesia Católica, y vienen conmigo y me dicen: pastor, queremos que tú bautices a nuestras niñas para que no se vayan al infierno. ¿Qué dices tú? Me fui a orar y fui a hablar con mi esposa y le dije, no sé cómo le dice su esposa, le digo: mi amor, Meli, yo le llamo Meli, Mo. Le digo: mira, esta es la situación, ¿qué hacemos? Y ella me dice: pues lo que dice la Biblia.
Ok. Fui, hablé con los abuelos y les dije, ¿sabe qué? Me duele mucho que se van a morir. Mi corazón está destrozado por lo que está pasando, pero no los voy a bautizar. Imagínense. Un silencio increíble en ese, así como fue ahorita. Así fue el silencio. Me quedaron viendo, yo pensé que me iban a correr del hospital en ese momento. Pero no fue así. Se dieron la vuelta y se fueron, no me dijeron nada. Hablaron con la amiga mía y le dije, necesitamos buscar un sacerdote. Hablé con mi amiga y le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la Biblia. Los niños son el reino de los cielos y no podemos bautizarlo, porque después les voy a explicar por qué no bautizamos los niños. Ella tomó una decisión y le dijo, ¿sabes qué? Suegro, suegra. Ustedes saben cómo son las suegras, ¿verdad? Los que tienen. Y los que no, gloria a Dios. Ya me perdí donde estaba, ¿qué? Entonces terminó la plática. Ella fue con los suegros y le dijo, ¿saben qué? Voy a obedecer, no al pastor, la Biblia. Y no los bautizamos. Obviamente se murieron y ahora están con Jesús. ¿Ok? Así es que, mira, esa es una historia que quería contarte acerca del bautizo, y de los bautismos o el bautizo. Y la razón principal, hay una razón por la cual yo bautizo a la gente. Hay una razón principal por lo cual hacemos lo que hacemos, ¿ok? No es venir a la iglesia simplemente. Ustedes piensan que venir a la iglesia para algunos es aburrido, para otros es fun, es divertido, pero venir a la iglesia no es simplemente venir a la iglesia. Cantar no es cantar, escucharme no solamente es escucharme. Detrás de todo esta atmósfera que preparamos para ustedes hay algo principal, es la transformación de su vida. Por eso creamos esta atmósfera para que usted pueda venir y adorar al Señor. Y el cantante hasta a veces se desgasta la voz, dice, levanten sus manos. Y ustedes, no quiero. Por alguna razón el dirigente les está diciendo, porque todo se trata de Jesús. Vienes aquí porque quieres adorar a Jesús, ¿verdad? Me imagino. Si vienes a buscar un novio, pues no creo que por ahora no, ¿ok? Pero sí es un buen lugar para buscar un novio y una novia. Así es que la razón, eso sí les gusta, ¿verdad? La razón principal por lo cual nosotros hacemos lo que hacemos es por obediencia y por cumplir la palabra de Dios, ¿ok? No cantamos como locos, ¿me entiende? Porque hay un sentido por lo que hacemos. Cantamos para darle la gloria a Dios. Les predico para que ustedes aprendan la palabra de Dios, y cuando vengan los hijos del diablo y les digan otras doctrinas, ustedes sepan qué es lo que dice la Biblia. No como ustedes piensan que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. Dios no dice eso, ayúdate que yo te ayudaré. Dios no necesita de tu ayuda. Algunos piensan que sí, ¿verdad? No, Dios no necesita de tu ayuda. Así que no está ese verso ese verso en la Biblia. Así es que la razón principal por lo que hacemos esto es porque Jesús les dio una orden principal a los discípulos. Dice, por tanto, dice Jesús, después de pasar 3 años y medio con sus discípulos entrenándolos, y al final de todos sus discípulos lo abandonan. Juan lo sigue desde lejos, también Pedro por ahí, y lo niega 3 veces. Y después de que ellos se reúnen una segunda vez, después de que Jesús resucita y les dice, ¿saben qué? Les tengo algo para ustedes. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Sabes por qué hago lo que hago? Es porque Dios a través de Jesús me dio una ordenanza, y por eso como pastor tengo que hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre Dios, y del Hijo, en pocas palabras dijo Jesús, en mi nombre, y del Espíritu Santo. Por eso bautizamos en este lugar en los 3 nombres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso hacemos lo que hacemos, porque este hombre llamado Jesús, este hombre radical, nos dijo, ¿saben qué? Tienen que hacer estas
cosas. Pero sabes una cosa, hay una historia detrás de la historia, hay una historia detrás de ese verso, de ese capítulo 28, verso 19, y déjame explicarte un poquito la historia. Amén. Quiero que vea esto es una palabra griega. Okay, estudié mi griego, no sé si me va a salir hoy, pero lo estuve practicando, y esta palabra griega es baptizo. Sí, tengo problemas todavía. Baptizo. Esa palabra griega era una palabra común en el antiguo, con los judíos. Es una palabra que se usaba comúnmente, ni siquiera estaba en la Biblia, no se usaba en la Biblia. Era una palabra común que se usaba para esto. Cuando los judíos, y te voy a mostrar 2 versos bíblicos, pero cuando los judíos usaban esta palabra baptizo, lo usaban para lavar los trastes, para bañarse, cuando decían baptizo los vasos, baptizo tu cabeza. Esa palabra era una palabra común, no estaba incluida y no era parte de la teología o de la iglesia, no era parte. Ahora, esta palabra vino a ser tan importante cuando Jesús apareció y cuando Juan el Bautista apareció. Ahora, baptizo. Hubo una tradujeron la Biblia porque todo el Nuevo Testamento está escrito en el griego. Okay, tienen que entender esto, ¿ok? Yo sé que es aburrido aprender griego, pero todo el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Así es que en inglés tradujeron la Biblia del griego al inglés, y cada vez que traducían una palabra, porque tradujeron por frase, cuando veían una palabra en griego, teos, decían teos, God o Dios, y cuando venía una palabra luo, era light o luz. Entonces empezaron a traducir la Biblia del griego al inglés, y lo empezaron a traducir frase por frase. Así es que este baptizo se encontraron con un problema, y cuando encontraron la palabra baptizo, no lo tradujeron por frase, sino que hicieron una transliteración. Y la transliteración quiere decir que empezaron a traducir palabra por palabra. Después de esto sacaron la palabra bautizo. ¿Ok? Todo esto viene del griego. No sé si ya se perdió o no se perdió, pero déjenme escribirles. Les escribí algo. La palabra bautismo, escuchen, es la transliteración. Cuando digo la transliteración, no es la traducción, porque tradujeron antes frase por frase, pero es la traducción o la transliteración palabra por palabra de la palabra griego baptizo, y esta palabra viene del verbo griego primario bapto, el cual también es la raíz de la palabra bautizar. Y la palabra significa, eso es lo que quiero que entiendas, ¿ok? Si no entendiste el griego está bien, ¿ok? No hay problema, no te voy a descalificar por eso. Pero la palabra bautizo o baptizo, que viene del griego, de la transliteración, significa sumergir, teñir o cambiar identificación. En otras palabras, cuando una tela era blanca, lo ponían en un vaso de pintura azul y lo teñían y lo ponían por un momento, por un rato, por una hora, no sé qué tanto tiempo, y cuando lo sacaban había sido bautizo, había cambiado de color, había cambiado de identidad. Amén. Me agarró la onda, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que el bautizo o el bautizo es cambiar de idea, es cambiar de conducta, es cambiar de una organización a otra organización. Amén. Ahora, esa misma palabra bautizo, Jesús lo usa en una de sus conversaciones con los fariseos y los saduceos. Aquí está la palabra bautizo. Cuando Jesús estaba, se juntaron los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Y cuando está usando la palabra lavadas, está usando la palabra griega que significa bautizo. Es una palabra común en el lenguaje griego o en el lenguaje judío, ¿ok?
¿Cuántos están conmigo todavía? Ok. Ahora, había un problema en los fariseos. Los fariseos pensaban que toda la inmundicia venía de toda la contaminación que tocaba sus manos, o todo lo que tocaba sus manos. Y Jesús dijo, no, hay otro problema más real en el corazón. Dicen, los condenaban. Los discípulos comían con sus manos sucias y los fariseos no podían comer con las manos sucias. Tenían que lavar no sé cuántas veces porque era parte del ritual y la purificación de su cultura judía. Ahora, los fariseos los condenaban, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan, la misma palabra, cuando usted está viendo la palabra lavadas y lavan, en estos versos bíblicos están usando la palabra baptizo, ¿ok? Baptizo, diga conmigo, baptizo. Sí, ya habla griego. Hay otro texto similar a esto y dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. ¿Okay? Si los escribas y los fariseos no se lavaban las manos, no comían. Si llegaban a un lugar y tenían que comer y no había la forma en cómo lavarse las manos, no comían. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos, baptizo, aquí está la palabra baptizo en el griego, de los vasos de beber, porque había otro ritual de la purificación de los utensilios de los vasos, ¿okay? De los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal, no es mental, perdón, metal y de los lechos, ¿ok? Ahora, cada vez que usa la Biblia la palabra lavamiento, lavar se refiere a baptizo, ¿ok? Sumergir y que eso cambie de color o cambie de identidad. Amén. Pero hay otra historia. Los judíos en ese tiempo eran tan cool como ahora, como son ustedes, ¿ok? Son bien nice. Los judíos en ese momento, su cultura era tan apreciada por los vecinos que vivían al lado de los territorios, los pueblos, y muchos pueblos, muchos hombres, muchas mujeres querían ser parte de todo el ritual de ellos, porque solo tenían un Dios, porque tenían costumbres fascinantes, y todos los pueblos alrededor de los judíos querían ser como ellos, querían ser judíos, pero había cosas que tenían que hacer la gente, los gentiles, los romanos, la gente que no era judío, para ser parte de esta cultura judía. Y esta es una de las cosas que ellos tenían que hacer para ser un judío y ser parte de esa nación. ¿Ok? Lo primero es la circuncisión. ¿Cuántos saben qué es la circuncisión? Bueno, se los explico. La circuncisión, no se los voy a explicar. La circuncisión, uno de los rituales es nada más para los hombres. La circuncisión era parte del ritual para pertenecer al grupo de los judíos. ¿Ok? Era parte para ser parte de los judíos. Otra de las cosas era un pacto de amistad. Incluía comida. Los judíos hasta la fecha, si usted comparte con un judío en su mesa, es porque realmente tiene un lazo estrecho y poderoso con ellos. Los judíos jamás van a invitar a un extraño en su casa. Los que comen con ellos son porque realmente son estrechamente amigos. ¿Ok? Porque el mío o la comida es tan íntima como la amistad. Comer se volvió parte de su ritual. Por eso Jesús, antes de morir, se aventó una cena con sus 12 discípulos. No sé si se aventaron unos tacos de carne asada, no lo sé. La segunda es conocer y obedecer y aprender la ley judía. ¿Sabe qué? Traían y digo, ¿quieres ser parte de nosotros? Tienes que conocer la ley de Moisés, tienes que aprenderte el Pentateuco y muchas cosas que nosotros, dice la ley. Tienes que vivir de acuerdo a un judío tan natural como nosotros. Eso era parte del ritual. Sacrificios, también hacían sacrificios en el Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba contra su hermano, contra Dios, traían un animal de acuerdo al pecado.
la inmensidad del animal. Si su pecado era grande, traían un toro. Si su pecado era pequeño, traían unas palomas, unas tórtolas muy pequeños, y los degollaban, los mataban y ofrecían sacrificio a Dios, porque eso era parte del ritual de los judíos. Y todo eso tenían que decir, ok, hoy te va a costar más dinero pertenecer a nuestra cultura. Tenían que ofrecer sacrificio, pero aquí está lo interesante. Una de las cosas que ellos requerían para que usted fuera parte de su cultura, para que usted fuera parte de su gente, para que usted se volviera un judío natural, una ceremonia de lavamiento. Déjame explicarte esto. Había una ceremonia de lavamiento, había como una alberquita o una olla grande donde usted decía, yo quiero ser judío. Primero le hacían la circuncisión, después era parte de la familia, después se aprendía el Pentateuco y la ley judía, después sacrificaba animales por todos los pecados que había cometido, y al final le ponían un cuarto encerrado. Había una tina, una alberca con agua, y usted entraba y lo que hacía es bautizo. Agarraba el agua y se bañaba, y cuando se estaba bañando usted decía, renuncio a mi cultura, renuncio a mi nombre, renuncio a todas las cosas que no son buenas, renuncio a mi Dios, renuncio a mi familia, renuncio a las cosas que me están impidiendo ser como esta cultura. Y empezaba a bañarse, a bañarse, a bañarse. Se estaba bautizo y se limpiaba de su impureza, y en ese momento no era más gentil, era un judío natural. Ese era un bautizo. Ahora, pero suena algo interesante. Pasa algo interesante. Recuerda que esa era una ceremonia de los judíos. Ni siquiera era parte de la Biblia, pero se hizo parte de la Biblia. Yo no sé si usted se acuerda de un hombre que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista. Okay. Es una palabra griega, Juan, cuando este es O, este es griego, y es él en español. Juan el Bautista, el bautisma, bautista, bautizo, es la misma palabra que se usó antes de que se pusiera en la Biblia. Okay. Cuando Juan, este era Juan. Juan es un hombre que no se sabía vestir porque dice que su vestimenta era cuero ¿de qué era cuero de qué? De camello, comía cosas bien raras. No creo que le hubiese gustado ser amigo de Juan el Bautista, porque era bien raro, se vestía pésimo, usted se viste bien al lado de él, se vestía tan pésimo y comía unas comidas que nada que ver con lo que comemos hoy, tan orgánico, Pero Juan el Bautista viene a cambiar la literatura cristiana, porque esta palabra bautizo, que no era parte de la Biblia, lo incluyen, porque Juan el Bautista, yo pensé que Juan el Bautista era su apellido, el Bautista. No es su apellido, o no era su apellido. Este fue el problema. Juan empezó a bautizar, ¿se acuerda? Viene Juan y dicen, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y la gente dice, ¿no tienes algo más que decir? No, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esa era su predicación, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y todo el mundo arrepiéntanse. Ya, Juan, ¿no tienes algo más que decir? No, arrepiéntete. Entonces Juan viene a bautizar y todo el mundo no sabe cómo ponerle a Juan, porque no se llamaba Juan el Bautista en ese tiempo. Y empieza a hacer lo que su ritual o lo que su gente hacía. Empezó a bautizar a la gente. No ve qué extraño esto, ¿verdad? Pero ¿sabe que se acuerda del ritual antes? La ceremonia. Esa ceremonia se hacía solo, personal. No podía entrar nadie en su cuarto a bañarte o a lavarte. Pero en este caso, Juan el Bautista, y le pusieron el Bautista, ¿por qué? Porque bañaba a la gente, porque sumergía a la gente en el río. Por eso le pusieron Juan el Bautista, Juan el Washer, el lavador. Por eso ahí viene su nombre, Juan
el lavador, el washer. Y cuando la gente empezó a ver que Juan les decía arrepiéntanse, el bautismo o el bautizo era algo personal, y la gente empezó a hacer líneas cuando Juan estaba en el río y empezó a predicar. La gente venía y creía y se arrepentía de sus pecados y se bautizó en el río. Juan el Bautista. Pero una vez él estaba bautizando a la gente. Estaba bautizando a la gente en el río Jordán. Y de repente Juan ve y dice: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí viene. El que yo les hablé de que era más grande que yo, que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Ahí está frente a ustedes el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Y Jesús viene y le dice: es necesario que tú me bautices. Dice: ¿cómo te voy a bautizar? ¿Cómo es posible si ni siquiera soy digno de desatar la correa de tus zapatos? No. Es necesario que así se cumpla. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Por Juan el Bautista. Viene Jesús y hacen la ceremonia. Pero sabe que el río era un lugar público. La gente lo podía ver. Los niños estaban jugando en el río. Las mujeres estaban lavando ropa en el río. Quizás tenían su tendedero ahí. Era un lugar público, toda la gente lo podía ver. Filas y filas estaban de personas, y cuando vieron al Cordero de Dios venir, todo mundo se paraliza, porque va a acontecer algo grandioso, algo poderoso en ese momento. Y acontece. Dice que los cielos son abiertos, la voz de Dios empieza a hablar y dice: este es mi Hijo en el cual tengo mi amor. Y cuando él es sumergido, bautizo en el río Jordán, cuando él vuelve otra vez, el Espíritu Santo vino sobre él. Amén. Y aconteció esas cosas. Ahora, si Juan viene y habla del bautizo, del arrepentimiento, y lo hace con Jesús, es algo que tú y yo deberíamos considerar el día de hoy. Déjame hablarte aún más cosas antes de que te vayas. ¿Por qué? Y una vez más, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque es una ordenanza que Jesús, antes de irse al cielo, dijo: quiero que lo hagan. Quiero que lo hagan. Ahora, ¿qué es el bautismo? Escucha, los que no están bautizados, por favor, quiero que pongan mucha atención. Y los que ya están bautizados también pongan atención, ¿ok? No quiero que se pongan a platicar, pero quiero que entiendas esto, porque yo quiero que te bautices el día de hoy. Si tú no estás bautizado, quiero que te bautices, que te levantes de tu silla. Tenemos todo allá atrás. Tenemos una playera, tenemos un short, tenemos una toalla. Entonces no hay excusa para no tomar esta decisión. La gente piensa y dice: es que no estoy listo, no tengo la fe suficiente, no estoy tan santo como debería ser. Esto no es un evento de santidad, no es un evento de todas esas cosas que te acabo de mencionar. Es un evento de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Así es que si tú no estás bautizado, tenemos todo allá afuera. No hay excusa. Si tú te vas de este lugar y no tomaste esta oportunidad, esa oportunidad este día no va a volver. Y aquí está. ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Qué es el bautizo? Es esto. Bautismo es una declaración pública a una nueva asociación pública. La gente tiene que saber qué es lo que tú crees y en quién crees, porque tu fe no tiene que ser privada. El bautismo es una fe que se tiene que hacer pública para que todos puedan ver que tú eres un seguidor de Jesucristo.
En el antiguo tiempo, cuando la gente se arrepentía, en ese momento se bautizaban. No esperaban 3 meses, no esperaban 4 meses, no esperaban 1 año, no esperaban 2 años. En ese momento que la gente dejaba su pecado, en ese momento se bautizaban. ¿Por qué? Porque estaban conscientes de que Jesús era el Salvador del mundo. Y también el bautismo de Juan, porque estaban arrepentidos del pecado que habían cometido en sus vidas. Esto es una declaración pública a una nueva asociación. Quizás perteneces a otra nueva asociación, pero esta asociación te da la bienvenida. Pero esto tiene que ser público. Bautismo es una declaración personal a una nueva asociación. Escúchame. Es una declaración personal. Nadie puede tomar la decisión de bautizarte. ¿Ok? Nadie. No el pastor, no los líderes. Es una decisión muy personal tuya para bajar a las aguas del bautismo. Esa es la razón por la cual no bautizo a los bebés. ¿Ok? Esa es la razón por la cual no hago bautizo a los bebés, porque es una decisión personal. La gente necesita reconocer que es pecadora, que necesita a Jesús y que confía en Jesús, ¿ok? Si la gente, pues yo soy bueno, no necesito a Jesús, no necesito bautizarme, no te puedo bautizar. Pero si tú reconoces que eres un pecador y que necesitas a Jesús, es el momento que tú tomes la decisión y te vayas allá atrás y te voy a esperar aquí. Amén. Así es que los bebés no pueden darme una declaración personal. Cuando yo los abrazo empiezan a llorar, ni hablan. Pero es una decisión personal. Nadie te va a forzar a hacer lo que tienes que hacer. Nadie, ni yo. Y no quiero mover tus sentimientos, ¿ok? No puse los pies para moverte tus sentimientos, no. Porque la decisión es tuya. Los beneficios son para ti, ni siquiera son para mí. Si me pagaran cuántas personas bautizo hoy, le echara más ganas, ¿ok? Pero no es así. No es así. Esa es una decisión muy personal, ¿ok? Si usted está ahí sentado, ¿ok? Si usted está ahí sentado y su mamá le dice, oh, tienes que bautizarte, no lo hagas. Porque alguien te está forzando a hacer algo que no viene de tu corazón. Amén. Que no viene de tu corazón. Si alguien te da una mirada como deberías hacerlo, y tú te mueves porque alguien te vio bien feo, no te levantes, ¿ok? No te levantes, ¿ok? No te levantes. Pero en este momento, Dios está haciendo cosas grandes en tu vida. El bautismo, escucha, no es una condición. Quiero que los que se van a bautizar están allá atrás, espérenme, no se vayan todavía. El bautismo no es una condición, ¿ok? Porque la Iglesia Católica y otras religiones dicen que tenemos que ser bautizados para ser salvos. No, el bautismo no es una condición para la salvación, es una evidencia de la salvación. Amén. Si no te bautizas eres salvo, pero cuando te bautizas estás dando evidencia de que la salvación ha llegado a tu vida. Amén. Ha llegado a tu vida. Amén. Así es que, ya casi termino, ¿ok? Y esto es lo que dijo Jesús. Esto es lo que le dio a Marcos para que escribiera. El que creyere, escucha. ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador del mundo? Amén. Yo sé que hay personas que no se han bautizado y usted cree que Jesús es el Salvador del mundo. Escucha. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora se puede malentender esto, que tenemos que hacer los dos. Escucha, pero no ha terminado. Mas el que no creyere, este hecho se trata de creer, será condenado. Escúchame, ok, escúchame. Esto es tan importante en tu vida. Toma la decisión de bautizarte. Hoy es tu decisión. Cuando tú salgas de esas aguas, me va a decir, pastor, es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Amén. Así que si tú crees en Jesús, que es el Salvador del mundo, si tú viniste a Cristo y hemos orado por ti, lo has recibido en tu corazón, es tiempo
de que tú des un paso al bautismo.